Bueno, pues después del momento en que, bueno, del momento no, de la entrevista tan interesante que hemos compartido con Rafa Medina, con Rafael Medina Cecilia, el autor de la novela Morir en Tierra Extraña. Y os lo digo en serio, merece la pena. Para regalo, es un regalo magnífico, que en Navidades lo podéis hacer. Bueno, pues pasamos de esa parte en la que además nos ha venido bien el comentario que nos hacía Rafa, de que cuando se humanizan los personajes, cuando un personaje no es una figura vacía, sino que es un envase con contenido, y tiene rostro, y tiene una imagen, y tiene una palabra, tiene un tono, tiene una mirada, tiene un gesto. Ya se desfigura el concepto y forma parte de una realidad, ¿no? No en vano todos tenemos imágenes en nuestra mente, pues, de personas que recordamos, de mucho tiempo atrás, ¿no? De nuestra infancia, de personas mayores que nos marcaron, pues, por el aspecto de su cara, gente muy trabajada por el campo, etcétera, ¿no? Y algo de eso viene a continuación. Os voy a presentar a una persona que yo hace que la conozco, digamos que más de 15 días, ¿no? Hace ya más de 15 días que nos podemos conocer, algunos más, ¿no? Muchos, muchos años. Afortunadamente, para mí es un placer poder hoy decir que está con nosotras aquí Katy Rojas como portavoz del colectivo Acisgru. Qué nombre más raro, Acisgru. ¿Qué significa? Un acrónimo, Asociación Cordobesa para la... Habría que haber dicho integración, pero nos equivocamos y dijimos inserción, porque no sabíamos, no conocíamos el lenguaje. Asociación Cordobesa para la Integración Social de Gitanas Rumanas o Gitanos Rumanos. Bien. Una palabra muy grande para una cosa muy pequeña. Bueno, muy pequeña porque lo dices tú, que es pequeña, ¿no? Porque lo es. No sé qué antropóloga social decía que muchas personas pequeñas en sitios pequeños son capaces de hacer grandes cosas, ¿no? Sí. Y las grandes cosas no se cifran por Empire State ni por Torres Eiffel, ¿no? Sino por cosas que son significativas para otras personas, ¿no? A fin de cuentas estamos hablando de un colectivo que, bueno, que a fin de cuentas son nuestras vecinas y nuestros vecinos también, ¿no? Sí, las familias gitanas rumanas viven en Córdoba, son nuestros vecinos a nuestro pesar. Estoy hablando así en términos generales, a nuestro pesar. Porque la vecindad es una cosa muy complicada. Ser vecino de alguien significa tener derechos, ser acogido por los demás. Y esto pues no ocurre así. La vecindad, en el caso de la familia gitana rumana, es un rótulo que hay que potenciar y que conviene decirlo para que la gente se vaya quedando con su música, pero que en la realidad tú sabes que no son vecinos. El vecino lo tenemos mucho más cerca, ellos están muy lejos de todos los sitios, ¿no? En eso consiste precisamente la exclusión, en la lejanía, en que están de todos los sitios las familias, las personas, ¿no? De las comunidades gitanas, rumanas en este caso, de las comunidades de Rumanía, están lejos de todo. Recientemente firmabas un artículo que se colgaba en el periodo digital de Paradigma, que es la pobreza, una ocupación a tiempo completo. A tiempo completo, sí. Y engancho con el comienzo de la presentación que hacías de tu persona, ¿no? Ramona y Claudio, hablas de personas con identidad, pues como todas las personas nombres falsos, pero identidades reales. Efectivamente, ¿no? Y me llama la atención porque, bueno, me llama la atención muchas cosas, ¿no? Pero especialmente el hecho de, bueno, tú eres gitano, eres romaní, eres romá, y soy pobre. Son gente pobre, eso es lo que son. La identidad no la marca tanto la etnia como la situación, que termina siendo una condición, ¿no? Pues
La realidad es que en lo que a mí se refiere, no sé yo, otras personas que están trabajando también, yo me muevo ambivalentemente en los dos puntos. No hay momentos en que uno nota con más fuerza la dimensión de pobreza en la que ellos viven, el componente de la pobreza extrema, porque no es la pobreza de cada día la que nos podemos encontrar con el vecino, que también es pobreza, pero esta es una pobreza extrema. Y hay otros momentos, hay otros muchos momentos en que se me impone la exclusión étnica. El resultado es que se refuerzan las dos, la una refuerza a la otra, ¿no? Porque yo me hago la siguiente reflexión para mí misma, y que ahora, dicho aquí, pues a lo mejor no suena lo suficientemente bien para si es que alguien con otra sensibilidad me escucha. Las comunidades romaníes, yo entiendo que su cultura actúa en su contra. Ser romaní no es lo que nos venden las élites romaníes. Ser romaní es una maldición, porque llevan en Europa desde el siglo XIV y su cultura no le ha servido para salir de la pobreza ni de la marginación. Y tampoco tenemos que decir que lo decimos, claro, que no han sido acogidos, evidentemente, pero el mundo cultural romaní es un mundo que a veces trabaja en contra de las personas que le ha tocado nacer ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que son los dos componentes. Naturalmente, el componente étnico a veces, muchas veces, demasiadas veces, actúa pues como algo, digamos, incluso admirado, ¿no? Son romaníes, ¿no? Y queda bonito. La cultura romaní es la cultura de la dominación de los hombres en grado sumo. Eso es así. No queremos decir que en nuestra cultura no existe esa dominación masculina, pero en la suya existe en mayor grado, ¿no? Es la cultura en donde los niños pues son a veces, digamos, orientados, no digo obligados, porque no es exactamente una obligación, pero sí orientados a matrimonio o a formas de relación precoces. Son tantos elementos, ¿no? Tantos elementos en donde el peso de lo cultural actúa en contra de las propias personas, que yo no soy para nada reivindicadora de la cultura romaní, ¿eh? Y creo que eso es un término que le va muy bien a los que están fuera, a los que se sienten romaníes, pero viven pues como españoles, como payos. Y luego lo otro es un rótulo sobreañadido. No quería entrar por ahí, porque es un tema escabroso. Bueno, no, pero de todas maneras sí es importante al menos que rasquemos un poco en que es un pueblo, es un colectivo que a pesar de sí mismo, ¿no?, tiene que sobrevivir con ese estigma, ¿no? Un estigma que le viene casi impuesto por una maldita tradición que castiga a una buena parte de ellos mismos, ¿no? Sí. Con el desarraigo familiar, con lo que comenta el artículo del que os estoy hablando, que lo tenéis en la página de Paradigma, que se publicó el día 12 de noviembre, ¿no? Con toda esa combinación de elementos, ACIGRU se configura como un grupo de personas voluntarias de Córdoba. Todo voluntario. No hay nadie que no sea voluntario. Y no sé si hay alguna otra asociación en donde todos sus miembros sean voluntarios. Es un triunfo. Yo me siento ¿Qué he dicho? Sí. Y yo lo pongo en valor porque, está muy bien a otros colectivos que puedan tener profesionalizado alguna figura, porque le da estabilidad. Claro. Pero bueno, y a lo mejor mayor eficacia. Y probablemente puede ser, ¿no? Pero vamos, que el tiempo... ¿Cuánto tiempo lleva ACIGRU configurado? Como asociación llevamos trabajando más tiempo, pero desde el 2013. O sea, que ya vamos camino de los 10 años, ¿no? Caminando hacia ello, ¿eh? Vamos, 8 y pico, ¿no? Sí.
O sea, en este tiempo entiendo que ha habido más que suficiente, ¿no?, como para poder tener ya una perspectiva, al menos una perspectiva de la realidad del contorno de la ciudad, ¿no? Sí. Porque os movéis por los contornos de la Nos ciudad, movemos ¿no? por los contornos, por los aledaños, por los márgenes. Por los márgenes. Sí, yo creo que aquí los que estamos aprendiendo somos nosotros, de verdad. Y eso no es una frase. Yo a veces pienso, no estamos haciendo nada, esto es una cosa inútil, esto no avanzamos. Pero sí avanzamos los que estamos trabajando. Somos los que estamos avanzando en el conocimiento de realidades que son complejas y que están ahí, ¿no? Te enriquece, el conocimiento del mundo te enriquece. Supongo que ocurre así en otros campos, ¿no? Pero en el campo nuestro mucho. Porque es un mundo muy desconocido y de muy difícil acceso. Y difícil en todos los sentidos. El mundo es por la brecha, ¿no? Por la separación, por la incomunicación. Y por la desconfianza que genera. Desconfianza, claro. Por muchos factores. Pero es interesante, como todos los retos, son interesantes. De cualquier manera, Katy, entiendo que la humanidad, una vez que rompes la barrera de la desconfianza por el desconocimiento, por, en fin, eso es un... Uy, perdón, que me resfrío, cachi. Digo que una vez que rascas esa costra y se revela la humanidad en estado puro, somos todos humanos, ¿no? O sea que depende de con la carga de prejuicios que tú llegues, te costará más o menos trabajo, ¿no? Encontrar esa cara amable que todos necesitamos expresar con necesidad, independientemente de que tengamos más vínculos, menos vínculos, seamos más pobres o más ricos, ¿no? En un momento en el que alguien se acerque a ti y que se acerque con un mínimo de afecto, esa correspondencia tiene que ser brutal, ¿no? El encuentro humano se da, qué duda cabe, se da. Pero no se da siempre, se da en contadas ocasiones, porque hay situaciones, hay formas de vida en donde el hombre deja de ser humano en el sentido pleno de la palabra, ¿no? La dignidad es una cosa también de forma de vida, ¿no? Cuando uno vive en el barro, cuando uno vive rodeado de ratas, cuando uno vive sin techo, cuando uno vive en estado permanente de indigencia, de menesterosidad, o sea, tiene que hacer juegos indignos. O sea, uno tiene que hacer fingimientos. ¿Y entonces por qué? Pues porque eso son estrategias para sobrevivir. Uno no puede ir a pecho descubierto, tiene que ir jugando determinados roles, ¿no? Y entonces eso a veces, pues, el receptor, ¿no?, el que está en esa situación, pues lo vive con desconfianza también, ¿no? La humanidad es una cosa complicada, ¿no? Tú me dices, sí, hay contacto humano, lo hay, indudablemente, pero en contadas ocasiones, por eso que te acabo de comentar, ¿no? Katy, cuéntanos con brevedad, ¿en qué estáis ahora mismo? ¿Cuál es vuestra necesidad, el proyecto en el que andáis embarcada? Pues en este momento estamos en el meollo del proyecto que, subvencionado por el Ayuntamiento de Córdoba, estamos realizando. Proyecto que hemos titulado de emergencia humanitaria en tiempos del COVID-19. Es una palabra nada más. ¿Qué significa, qué es lo que estamos haciendo con ese proyecto? Un proyecto de emergencia, ¿no? Como todos los proyectos que se pueden hacer de este tipo, ¿no? Son simplemente atender a situaciones de emergencia. Por ejemplo, pues nuestro proyecto, que tiene una subvención de 30.000 euros, 5 veces más que ninguno de los proyectos anteriores. Esto hay que contabilizarlo así, por las razones que sean. Ahí está. Pues está orientado por ejemplo, a paliar algunas necesidades alimenticias, ¿no? Que le va a venir muy bien ahora en tiempos de Navidad, ¿no?, donde todo el mundo celebra, ¿no? Ellos también celebrarán un poquito, ¿no? Hay una partida dedicada, pues, a la compra de alimentos, pero no de cualquier alimento, sino de alimentos
carne, frutas, verduras, de alimentos de fiesta, vamos a decirlo así, ¿no? Hay una partida de eso. Hay otra partida que está relacionada con una cosa muy triste, pero que luego, pues, cuando se hace, dice, bueno, es muy triste, pero ahí está. Pues, por ejemplo, la mejora de la infravivienda. ¿Se puede mejorar la infravivienda? Pues, ¿qué hace? ¿Dejar que se hunda la chabola o aportar alguna cosita que permita mejorarla? ¿No? Pues hemos dedicado y yo creo que es la partida más satisfactoria para ellos. Aunque sea tremendo, ¿no? Porque cuando te pones a pensar en lo que estás haciendo, se te caen los palos del sombrajo y madre mía, ¿qué estoy haciendo? Pues Sí, por ejemplo, abunda un poquillo más, por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? El techo es de plástico, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, pues o la madera está carcomida, la madera está podrida porque lleva ya mucho tiempo o porque la han cogido a ellos de sitios que ya estaba estaba mal, sí. Entonces, si compramos maderas nuevas y montamos lo mismo que había o un espacio un poquito más amplio con madera nueva, aquello para ellos, bueno, para ellos y para cualquier persona. La noche y el día, está claro. Y si tú pintas ese espacio sucio y le das el color, bueno, pues algo es, ¿no? Humaniza el espacio. Un poquito, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, dice, eso se lo dice a determinadas personas que viven en el radicalismo verbal, que es lo más fácil de todo, y dice, oye, eso es fomentar el chabolismo. ¿Y lo otro qué es? Mantenerlo en la muerte. En la miseria absoluta. En la miseria más absoluta, ¿no? Sí, en ese dilema nos encontramos. Yo me he encontrado también muchas veces con personas, ¿no? Que cuando hace este tipo, personas, digamos, de la llamada izquierda radical, por decir algún término, para que cuando dicen, eso es potenciar el chabolismo. Perpetuar, ¿no? Perpetuarlo, mantenerlo. Vale, sí, evidentemente. Estamos manteniendo el chabolismo, pero cuando no hacen nada, ¿cómo le llama a no hacer nada? El silencio. Bueno, la ignorancia también es una forma de dejación, ¿no? Exactamente. Entonces, esta partida yo la veo interesante y si alguna vez tuviéramos la posibilidad de repetir un proyecto tan amplio como este, me refiero en recursos económicos, porque para nosotros 30.000 euros es una cosa tremenda. Un piquito. Es una barbaridad. Pues yo lo dedicaría todo a él, pues a eso. Porque al final la comida pues es buena y tal. Ellos al final comen, algo comen durante el día, ¿no? Mal, pero comen. Pero la vivienda, eso es tremendo, ¿no? Que sí. Dignificar yo. Recuerden ustedes, si tienen ya cierta edad, cuando los bloques venían en helicóptero y no había calles urbanizadas, o los que vienen de pueblos y las calles estaban en las condiciones en las que estaban, ¿no? Recuerden, hagan un ejercicio mental o vayan a la Wikipedia calle abandonada y vean en qué condiciones se han vivido en las casitas portátiles, etcétera. O sea que no nos pilla tan lejos, ¿no? La situación en la que puedan vivir personas como de las que estamos hablando, y no en vano tampoco nos pilla tan lejos cuando nuestros padres, nuestros antecedentes, tenían que ser ellos los emigrantes y tenían que vivir en unas malas condiciones que algunos pues conocemos por el relato valiente que han tenido o la omisión de ese relato que muchos de ellos ya bastante pasé yo como para que los míos tengan que pasarlo también, ¿no? O sea que... Katy, pues agradecidísimo. Para mí es un placer, de verdad, te lo digo con todo el cariño del mundo. Sabes que te tengo muchísima estima, aunque tú, yo y Can no termináramos siendo grandes amigos. No sé si te acuerdas de aquello. Sí, todos los días, siempre que nos vemos, me recuerda a Can. Sí, bueno, no sé. ¿Qué pasaría con Can? No, mejor Hume y Descartes. Bueno, que te tengo mucho cariño, que te quiero mucho. Yo también te quiero. Y que vuestra tarea, más mal que le pese al que la critique, que le vayan dando. Y es un placer y es un honor que tengáis un grupo tan extraordinario como el que atesoráis en Tenemos un grupo extraordinario, Acibro. eso sí.